Muy buenas noches para todos, espero estén muy bien en este precioso día, hoy miércoles, que el Señor nos regala y es una bendición estar con ustedes, amada iglesia. Todos nuestros oyentes, televidentes que están allí, qué bendición poderlos hoy saludar y qué bueno empezar este tema y este tiempo con una oración corta y luego iremos a desglosar este precioso tema que hoy el Señor nos regala. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo, por esta noche, por este servicio online, precioso Dios. Bendecimos tu nombre y glorificamos tu nombre, Señor, en todo tiempo y en todo momento. Gracias por guiarnos, por acompañarnos. Gracias, Señor, por siempre estar con nosotros. Porque tuyo es el poder, porque tuya la gloria, precioso Dios, precioso Jesús. Gracias por este tiempo, nos ponemos en tus manos. Usa, Señor, este hombre. Usa, Señor, tu palabra como vaso. Usa tu palabra como fuente. Usa tu palabra como espada. Usa tu palabra, Señor, para llevar esperanza a aquellos que la necesitamos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amada iglesia, qué bendición poder estar con ustedes en esta preciosa hora del día, en este precioso tiempo que Dios nos regala en este servicio online de hoy miércoles 7 de la noche que estamos acá nosotros a través de estas y preciosas, maravillosas tecnologías que el Señor nos regala. Estuve inquieto y le pregunté al Señor y le dije: Señor, quiero hablar algo que sea pertinente. Cuando hablo de pertinente, que sea algo que el pueblo, el mundo necesita en esos tiempos. Y el Señor me guió a hablar de algo que se está viendo en estos tiempos. Sabemos que esto no es un secreto, sabemos que lo que está pasando en nuestro mundo en este momento ha desatado muchas cosas. Y una de ellas es la violencia intrafamiliar, los conflictos. Y yo le pedí a Dios, dame un tema pertinente. El Señor me regaló este tema de cómo resolver los conflictos. ¿Cómo podemos resolver un conflicto personales? Y hoy creo que me voy a enfocar en el área de conflictos personales. Entonces, quiero que nos dispongamos en esta noche para hablar de cómo podemos resolver conflictos. Cómo poder resolver los conflictos. Cómo la Biblia nos da el manual, la instrucción para poder llegar a tocar este tema sabiamente. Sé que hay muchos que quizás la Biblia no es para ellos un manual o un medio para poder resolver conflictos, pero quiero invitarte en esta noche. La Biblia es el mejor instrumento para resolver los conflictos personales. Los conflictos que nos agobian todos los días, todo el tiempo. Porque la Biblia está adecuada para trascender los tiempos, para trascender en la historia y ser útil en todo tiempo y en todo momento. Entonces, lo primero que debemos saber es que los problemas se enfrentan, no se ignoran. El camino que debemos tomar para resolver los conflictos, iglesia, es enfrentándolos. Muchos de nosotros en nuestra vida cometemos un error muy común y es que dejamos que esos problemas, esos conflictos se queden allí en stand-by. O como decimos en otras palabras coloquiales, los de la oreja mocha. Pero creo que eso no ayuda, porque cuando nos hacemos los de la oreja mocha o que pasamos esos conflictos como si nada, pero sabemos que nos están afectando, los llevamos a un baúl llamado el subconsciente. Y allí los albergamos por mucho tiempo. Y llega el momento en que ese baúl se va llenando, se va llenando, se va llenando. Y llega un momento donde estallamos, donde detonamos. Y no es una manera correcta, que no nos ayuda, que no nos sirve. Porque cuando estamos y hemos guardado todo ese depósito de ofensas, adversidades, dificultades, y las hemos tenido allí en ese baúl, el subconsciente hace un trabajo y es recordarnos esos episodios, traerlos. Y el subconsciente tiene algo que se llama un detonador. Y el detonador del subconsciente es que relaciona una imagen, una palabra, sin fin de cosas. El subconsciente lo relaciona. Y cuando hay una relación entre una imagen, una acción, una actitud, nos recuerda aquellas cosas que sucedieron hace tiempos. Y por eso quise llamar a ese baúl el subconsciente,
Porque en un conflicto, cuando estallamos y que ya no aguantamos más y no nos importa nada, hacemos cosas que nos vamos a arrepentir. Entonces, un error muy común que cometemos es pasar por alto un conflicto o un problema e ignorarlo. Pero lo ignoramos muchas veces de una manera incorrecta, porque lo ignoramos para recordarlo en algún momento y sacarlo a relucir. Lo ilustro de esta manera para que me entiendan. Si lo hablo a nivel de parejas, cuando uno dice una palabra hiriente, a veces la pareja, sea el hombre o sea la mujer, no le pone atención. Entonces en esa dijo una palabra y se quedó y no se resolvió el conflicto, no se resolvió el problema. Y llega y pasa otra vez y entonces allí ya muchas veces cuando vuelven a pasar, recuerden que el subconsciente tiene un detonador que se llama una imagen, un momento con lo que el subconsciente relaciona esas cosas y nos trae a memoria y podemos actuar y recordar que nos ofendieron alguna vez. Entonces ese hombre o esa mujer pasó por alto esa palabra hiriente, pero vuelve y como no lo resolvió, sino que ignoró esa falta, esa que podría ser el día de mañana un detonante peligroso para la relación, sea entre relación personal, familiar, y viene y pasa y vuelve, y cuando ya no hay lugar en el baúl, ya el subconsciente asemejó una circunstancia como la de hace meses, años, y viene y dice, ya no aguanto más. Tal día hiciste esto lo hiciste. Tienes hasta contadas las veces que lo hizo. Pero ¿por qué no lo resolviste a tiempo? Porque un error muy común que cometemos nosotros, como le digo, es ignorar. Pero no hablar de esa problemática, de esa circunstancia, de esa adversidad. Y eso nos está causando a nosotros, iglesia, un sinfín de problemas. A todos, sean creyentes o no sean creyentes, usted que me está viendo allá, esto no es de evangélicos. Los problemas no son de los evangélicos. Los problemas son del ser humano. Todo ser humano tiene conflictos y problemas. Entonces por eso quiero hoy ser muy pertinente en hablar cómo resolver conflictos, usando nuestra guía, que es la palabra de Dios, para resolver los conflictos. Entonces, como regla número 1, para que tengamos en cuenta, regla número 1 para resolver los conflictos es enfrentarlos. Y enfrentarlos, cuando quiero decir enfrentarlos, no quiero decir en el momento del calor, en el momento, no, hay que escoger un buen momento para enfrentarlos. Y enfrentarlos, si hablamos de una relación marital, es cuando haya pasado la rabia, el furor, el enojo, y poder llegar, sentarse o en la cama, qué sé yo, en qué lugar, un lugar apropiado, después de que no haya calor, hablar del tema. Y allí es donde tenemos que ser efectivos. Lo mismo pasa con nuestros hijos, con nuestro jefe, con nuestro vecino, con nuestros familiares. Entonces, creo que enfrentarlo no lo debemos llevar a decir, venga, ¿cómo fue? ¿Qué fue? No. Enfrentarlo quiero decir que si hay algo que nos está disgustando y que el día de mañana puede estar en el baúl del subconsciente, que nos pueda llegar a herir y a dañar de gravedad, no queremos llegar a esto. Entonces por eso hay que enfrentarlos. Y cuando digo enfrentarlos, la Biblia dice que la blanda respuesta aplaca la ira. Si es un momento donde hay palabras de calibres altos, donde hay palabras hirientes, es mejor no responder en ese momento. Ahí sí hay que callar. Allí sí hay que callar, porque la blanda respuesta aplaca la ira, mas la áspera hace subir el furor. Eso está en Proverbios capítulo 15. Entonces, hay que saber, cuando digo enfrentarlos, no es dejarlos acumular, para que quedemos de pronto allí un poquito más claro, no es acumularlos. Entonces, hay algo que yo quiero plantear aquí, es con qué actitud, escúcheme, con qué actitud se deben manejar los conflictos. Y aquí sí quiero que vamos a la palabra de Dios. ¿Con qué actitud se debe manejar los conflictos? Y quiero que vamos al libro de Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3 versículo 12. Y vamos a ver allí cómo la Biblia, para todos aquellos que tenemos la Biblia como nuestro manual, como nuestro instrumento de vida, como la que nos guía a Cristo, a la verdad y a tener una vida llena de plenitud en Dios y con nuestros semejantes, llámese prójimo. Entonces, la pregunta es, para aquellos que toman nota, ¿con qué actitud se debe manejar el conflicto? O sea, ¿cuál es mi actitud? ¿Cuál debe ser mi actitud frente a manejar este tipo de conflictos?
Entonces vamos a la palabra de Dios y está allí en Colosenses capítulo 3 versículo 2. Mire lo que dice, leo en favor de usted en el poder y la gloria y dirección del Espíritu Santo. Entonces, mire cuál debe ser la actitud. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Entonces, ¿con qué actitud debo manejar el conflicto? Con una actitud misericordiosa, benigna. La palabra benigna tiene sinónimos y uno de los sinónimos es con compasión, compadecernos del que nos ofendió o el que nos agredió. Otra que nos dice la Biblia es con humildad. La Biblia nos enseña, Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. Otro dice con paciencia. Y algo también, ¿con qué actitud debemos manejar el conflicto? Escúchenme, y esto está en Filipenses 2.4. Filipenses 2.4 está atrásito del libro de Colosenses. Filipenses 2.4, mire con qué actitud debo manejar el conflicto. Y mire lo que dice el Filipenses, el libro de Filipenses, la carta a Filipenses, capítulo 2, versículo 4. No mirando cada uno lo propio, sino cada cual por lo de los demás. Vuelvo y se lo leo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Entonces, aquí debemos tener una actitud de que no solo, es que usted me ofendió a mí, ahí estoy mirando solo lo mío. Usted me hirió, usted me ofendió, usted me dijo esto, usted me hizo esto. Ahí estoy mirando solamente lo mío. Pero cuando voy a la Biblia, ¿cuál debe ser mi actitud para manejar bien un conflicto o un problema? Filipenses 2.4 nos dice que no mirando cada uno por lo suyo propio, sino también considerando al otro. Y cuando digo considerando al otro, ¿qué provoqué yo? Muchas veces no lo provocamos, pero la mayoría, el 100%, el 98.9% es provocación. Entonces, cuando hablamos de no mirando cada uno por lo suyo propio, sino por lo de los otros, yo debo mirar al otro también como una persona que comete errores, que se equivoca. Y allí es donde debemos tener una actitud para resolver. Y una actitud correcta, como nos dice la Biblia, es ser misericordioso. Dios tuvo misericordia. La Biblia dice, y en esto Dios demuestra su amor para con nosotros, que siendo pecadores murió. Ahí hay un acto de misericordia. Misericordia es dar algo que no se merece. Misericordia es ser más allá de lo que nosotros creemos que es justo. Dios fue más que justo con nosotros, porque Dios hizo misericordia, nos libró de la muerte cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Dice con compasión, comprendiendo al otro, con humildad, no con orgullo. Uno de los mayores factores para no resolver conflictos ni problemas es el orgullo. Esto no lo olvido, esto que me hiciste, esto que me pasó, esto, aquello, no, porque eso no se hace. Eso es una actitud orgullosa, pero una actitud correcta para manejar el conflicto es manso. Y mansedumbre tiene un sinónimo de tantos que tiene, y mansedumbre significa rendimiento, con una actitud de rendimiento. Y creo que una manera de manejar bien un conflicto es bajar la guardia, rendirnos para poder llegar a un buen término, a buenos términos. Entonces, también podemos ver otra actitud en este pasaje muy importante al momento de resolver los problemas. Escúcheme, una actitud muy importante para resolver un conflicto y un problema. Esto lo encontramos, iglesia, aquí en Filipenses también. Y lo encontramos también aquí en la palabra de Dios, y es en Colosenses, perdón, no es Filipenses, es Colosenses, allí está adelantico, Colosenses capítulo 3, versículo 13. Colosenses 3, versículo 13. Mire lo que dice, soportándonos unos a los otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja, ¿qué? Contra el otro. Entonces, ¿con qué actitud debo manejar el conflicto? Este punto es muy bueno. Y es soportándonos y perdonándonos si tuviéramos queja del otro. Y eso lo encontramos en Colosenses capítulo 3, versículo 3. Entonces aquí soportándonos. ¿Y qué más dice? Perdonándonos unos a otros si tuviéramos queja. ¿De qué? Del otro. La Biblia es muy práctica, iglesia.
La Biblia nos lleva a muchas cosas. La mayoría de conflictos sin resolver están sin resolver por orgullo, por altivez. Pero la mayoría de conflictos los podemos resolver con todas estas pautas que le estoy dando. Misericordia, humildad, compasión, rendimiento, paciencia, soportando, porque hay que perdonar, como así como Cristo, como Dios nos perdonó. Entonces, ¿qué vemos acá? Entonces, ¿con qué actitud se debe manejar el conflicto? Con una actitud de misericordia, de compasión, de humildad, de mansedumbre, nada de orgullo, nada de altivez, nada de rencor, nada de odio, porque eso no va a ayudar a resolver el problema o el conflicto. Entonces, quiero que aquí tengo una observación y quiero leérsela. Dice, cuando tengas un conflicto con alguien, no debes ir al teléfono a compartir lo que pasó con otro, sin primero tratar de resolverlo con la persona directamente implicada. Ah, iglesia, esto aquí me dio risa a mí. Esto aquí me dio risa porque muchos hacemos eso. Muchos vamos directamente al teléfono, compartimos con otras personas. Me pasó esto, imagínese, mi esposa me hizo esto, mi hermano me hizo esto, mi tío, mi vecino, quién sé yo, mi jefe. Y lo primero que hacemos es esto que se convierte en chisme. Porque cuando tú compartes este conflicto y vas al teléfono directamente, tú nunca vas a tener una condición de no hablar mal del otro. Vas a ir con una actitud de que tú eres una santa paloma, un santo inocente, que el que ofendió fue el otro, pero tú no hiciste nada. Y esto se convierte en un chisme muchas veces. Y mire lo que pasa cuando tú hace los pasos al revés. Porque cuando yo veo aquí, no debes ir corriendo al teléfono a compartir lo que pasó con otros, sin primero tratar de resolverlo con la persona directamente implicada. Hermanos, y aquí hay pautas bíblicas para esto. Tu problema no se debe volver un asunto público, a menos de que sea necesario. Porque muchas veces esto multiplica, intensifica el problema y en vez de resolverlo lo agrava más. ¿Y por qué lo agrava? Porque tú y yo cometemos imprudencias. Entonces en medio del conflicto llamamos. Aquellos que todavía dependemos de la mamá, llamamos mamá, me recibe en la casa que tuve un problema con papá y mamá. Y entonces la esposa o la mujer se dio cuenta que usted llamó a su mamá para ponerle la queja y esto aumentó el problema. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a resolver el problema con la implicada, en este ejemplo hagamos un ejemplo, en este momento hagamos este ejemplo y es tu esposa, entonces tu esposa va a decir, no, pero es que usted ¿por qué tuvo que llamar a su mamá? ¿Y por qué tuvo que hacer esto? Vio que intensificó el problema. Entonces, cuando tengamos un conflicto, un problema, una adversidad, sea con la pareja, con los hijos, con esto, lo primero o la primera actitud que debemos tener es resolverlo directamente con el implicado, con la persona que tuvimos la discordia, la situación adversa. ¿Por qué? Porque esto nos va a librar dolores de cabeza futuros, iglesia. Entonces, por favor, y aquí quiero hacer una aclaración. Esto no quiere decir que usted no pueda buscar ayuda. No. Por eso le digo, no altere el orden. El orden es que usted no se ponga a regar el problema a otros sin primero ir directamente a organizar el problema con la persona implicada en el asunto, la discordia, el conflicto. Perdón. Entonces, ¿qué necesitamos, iglesia? Tener un orden claro. Y muchas veces nosotros cuando regamos el cuento, el problema, la circunstancia, cuando todo esto no lo hacemos con un fin de resolver, sino hacer quedar mal al otro. Y la Biblia dice algo claro: no hagas a nadie lo que no quieras que te hagan a ti. Entonces una actitud correcta es no tome su teléfono para ir a contar su conflicto, su problema, en caso que sea necesario. Ojo con esto, porque sí hay que acudir en algún momento a otros, porque no podemos entre nosotros resolverlos y necesitamos buscar ese consejero que Dios ha puesto para que nos guíe y nos levante. Y otro problema que quiero agregar aquí, que esto, vamos y le contamos el conflicto a la persona menos indicada.
A la persona que quizás se va a poner de mi lado y de mi favor. ¿Por qué tú llamas a tu papá o a tu mamá? Porque se va a poner de tu lado. ¿Por qué no llamas al pastor? ¿Por qué no llamas a alguien neutro que pueda decir, mira, tú te estás equivocando o esto no se maneja así? Nosotros queremos llamar a la persona que me va a alcahuetear, que quizás me va a apoyar y va a jalar más, como yo digo en estos casos, la sangre va a jalar más. Entonces yo creo que aquí debemos ser muy sabios y más adelante vamos a hablar de cómo conocer, cuáles son las características de un buen consejero. Pero ahorita vamos a llegar allá. Entonces, ¿por qué cuando volvemos público un conflicto lo agrandamos muchas veces más? Aquí tengo algunas notas, dice, compartimos lo que nos conviene. En otras palabras, información que nos conviene. Entonces, ¿por qué no es bueno ir a correr al teléfono y buscar en medio de la opresión, en medio del dolor, este tipo de cosas? Porque vamos a compartir la información que nos conviene y no la que es real. Entonces eso va a ir añadiéndole al problema, iglesia. Eso va a ir añadiéndole a la circunstancia. Otro es, en medio de la opresión, del conflicto, no acudimos muchas veces con personas indicadas. Le contamos eso al amigo, pero no miramos si ese amigo está en condiciones de aconsejarme. Porque mire, esto parece, perdóneme la expresión, pero esto a mí me parece algo fuera de base. Yo no sé en qué pensó usted o en qué pensamos muchas veces cuando vamos y llamamos a alguien y si tenemos un problema matrimonial y vamos y le decimos al amigo, no, imagínate, ¿y para qué lo estás llamando? Si las condiciones de tu amigo es que está separado, que está viviendo no con la esposa, él no es un buen consejero. Y no es porque no tenga conocimiento, quizás puede tener conocimiento, pero si está separado y tú tienes problemas maritales, ¿cómo es que vas a llamar a alguien que está separado, que no pudo con su matrimonio, y cómo le vas a pedir un consejo para el matrimonio? Tú lo que quieres es hacer difamar a tu esposa, difamar a tu mujer, difamar muchas cosas, pero no resolverlos. Entonces, en medio de la opresión del conflicto, no acudimos a personas indicadas. Y esto aquí yo quiero hablar a nivel más de iglesia, sin hacer excepción de personas. Pero muchas veces yo me he enterado de muchos casos, iglesia, donde buscan a muchos menos al pastor. Y yo me he preguntado muchas veces, ¿por qué no buscan al pastor? ¿Por qué si lo tengo como una figura, como el siervo de Dios, por qué no lo busco para que me ayude con mis conflictos? Te voy a responder, por ti te lo voy a responder. Porque yo busco las personas que me convienen según el problema, según el conflicto. Porque cuando es para oración, ahí sí llamamos al pastor. Mire, es el primero en el que pensamos. Cuando es para que nos ayude con algo, ahí está. Pero cuando son conflictos, no queremos llamar al pastor. Queremos llamar a la hermana de la iglesia, al hermano que me cae bien, el hermano que quizás se va a poner en mi posición, me va a comprender y ese va a ser el que me va a ayudar. Pero ¿será ese un buen parámetro para escoger mi consejero en el momento de mis problemas y mis conflictos? Tenemos que tener cuidado con eso, iglesia. Entonces, quiero que vamos y veamos algo que es muy importante y por qué no es bueno ir a coger el teléfono. Recuerde que estamos usando la palabra de Dios como nuestra mentoría, como nuestra consejera, como el que nos guía y nos instruye. Porque la palabra dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, ¿qué necesitamos, iglesia? Necesitamos mirar. ¿Por qué no debemos correr al teléfono a compartir con otros el conflicto sin primero hacer lo siguiente? Y aquí quiero que vamos a Mateo capítulo 18, versículo 15. Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 15. A mí me gusta la Reina Valera para este tema. ¿Está allí conmigo? Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 15. Los que tenemos la Biblia en las manos o allí en este tiempo de servicio online, mire cómo dice la Reina Valera en el capítulo 18, versículo 15. Pero yo quiero leerle el subtítulo que hay encima del versículo 15. ¿Cómo se debe perdonar al hermano? Y el versículo 15, mire cómo dice: trátalo de resolver a solas con él. Ya vemos por qué no debemos correr directamente al teléfono, por qué no debemos ir a difamar de él, porque la Biblia me está diciendo cómo se perdona, cómo se resuelve el conflicto, cómo se resuelve el problema. Entonces mire lo que dice textualmente la Biblia. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Y si te oyeres, has ganado a tu hermano.
Ve y dile, cuando la palabra dice reprender, es corregir. No es ir a ofender, es ir a corregir. Y si él nos oye, no lo hemos ganado. Hemos resuelto el conflicto, hemos resuelto el problema. Entonces, vemos que no debemos ir al teléfono a ir a regar el problema, porque la Biblia me da unas pautas. Y lo primero es ir a resolver el problema a solas con la persona que tuvimos el conflicto. El segundo paso, o el segundo punto, como lo quieras tú anotar allí, es: si no puedes resolver este conflicto a sola, busca personas idóneas que te puedan ayudar. El versículo 16 dice, estamos en Mateo 18, versículo 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y aquí estamos hablando, aunque está en un contexto eclesial de problemas con los hermanos, es un texto apropiado para aplicarlo a los conflictos personales. Porque los conflictos personales los tenemos ¿con qué? Con personas naturales, personas normales. Aunque no sean creyentes o no, nuestros conflictos son con personas. Entonces por eso este texto es pertinente. Aunque aquí lo vemos en el contexto de la iglesia, pero también nos sirve para tomar métodos en nuestra casa, para tomar estrategias de cómo resolver conflictos y problemas en nuestra vida. Entonces, miramos que el primer paso es ve a solas con él. El segundo es busca, como lo tengo aquí en mis notas. Si no puedes resolver este conflicto a solas, busca personas. Y fui contundente, fui, ¿cómo le puedo decir la palabra? Fui esa persona aquí contundente con colocar el término idóneo. No todos, iglesias, son idóneos para darnos consejos. Cuidado con esto, iglesia. No todos son idóneos para aconsejar en nuestras vidas en diferentes circunstancias. Y ahora lo vamos a saber por qué. Entonces, ya hemos hablado de cómo la Biblia, y esto vamos a ampliar este tema quizás para el otro miércoles. Pero entonces hemos visto en esta noche cómo debe ser que mi actitud, también cómo debo hacerlo, el protocolo para solucionar los problemas y los conflictos. Si es con una persona, si es con cierta persona, el protocolo que nos da la Biblia es ve y con él a solas. No necesitas que toda tu familia te dé cuenta para tú solucionar tus problemas. Como dice un dicho por ahí que me enseñaron a mí, los platos se lavan en casa. Los conflictos se arreglan primeramente. Y si no se puede, ¿qué hay que hacer? Ir donde personas idóneas. Escúchenme, soy reiterativo con esto. No el que me conviene. No el que me cae bien. No el amigo compinche que me alcahuetea mi conducta. No. Una persona idónea, entiéndase idónea en la capacidad para ayudarme. Entonces, aquí no busque el compinche, no busque el super amigo, no busque el que le cae bien. Si ese que le cae bien está idóneo para ayudarte en lo que estás viviendo, hazlo. Pero si no, acude a una persona idónea. La palabra idónea es capaz, está a la altura de hacer y ayudarnos. Entonces, ahora, iglesia, ¿cómo saber qué persona me puede aconsejar? Escuche que esto es muy importante. ¿Cómo saber qué persona me puede aconsejar? Tú que me estás viendo allí, pregúntate, ¿cómo sé yo? Entonces, pastor, me has puesto muchas trabas para solucionar conflictos. No son trabas, son normas, son ayudas para que tu vida sea una vida sin mucho conflicto. Y si los hay, que somos seres humanos, tener en nuestras manos el arma más poderosa que es la palabra de Dios para resolver todo conflicto. ¿Quieres tener una vida feliz, con problemas pero feliz? La Biblia te ayuda, porque la Biblia dice: y estas cosas os he dicho para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad que Dios ha vencido. Entonces yo no te estoy diciendo que no habrán problemas, pero una manera de llevar una vida diferente, con frutos, con testimonio, con obras, con eficacia, es con la palabra de Dios. La Biblia dice que
por Jehová, por Dios son ordenados los pasos. Y su palabra me ordena los pasos. Tú, si estás viviendo en conflictos, esto te va a ayudar. Si tú estás bien, estás en la flor del amor, en la flor de la tranquilidad, reproduce esto con alguien que tú sepas. Hermano, primo, vecino, tíos, padres, familiares, jefes. Comparte esta información. Porque hoy, como las noticias lo han dicho, no lo han vuelto a mencionar en estas últimas noticias, pero se ha crecido la violencia intrafamiliar, la violencia, la falta de sujeción a las autoridades. Se han vivido muchas cosas y creo que esto es muy pertinente para este tiempo, iglesia. Entonces, ya hablamos de cuáles son los pasos y hay dos pasos importantes. Ve a solas. Y si a solas no se puede, ve y busca una persona idónea para que nos ayude a resolver conflictos y nuestros problemas. Recuerde que una persona que sea mi super amigo quizás no es el más adecuado. La que me alcahuetea tampoco creo que sea muy adecuado. El idóneo es una persona neutra. El idóneo va a ser una persona que se va a poner en el medio de parte y parte para buscar solución. Es una persona que va a escuchar y te va a aconsejar de una manera neutra. Entonces quiero ir a esto para ir cerrando ya por hoy a modo de introducción, aunque no es tanto una introducción porque se empezó a desglosar, pero tomémoslo a modo de introducción para este tema muy bonito, cómo resolver conflictos. Entonces, ¿cómo saber que una persona me puede aconsejar? Allí es la pregunta que usted quizás se la está formulando allí antes de que yo se la dijera, y es, bueno, pastor, usted dice que no todos son idóneos, que hay que ser sabios para buscar. Si no puedo resolver el problema yo mismo, buscar a alguien. ¿Y qué características? ¿Qué cualidades debe tener esta persona? Entonces, primero, su testimonio. Una persona que haya superado adversidades. Una persona que haya tenido la capacidad de sostenerse. Una persona, y eso se encierra en la palabra, en el término testimonio. Eso es un primer parámetro para tú buscar una persona idónea. Una persona idónea tiene que ser que da frutos. Que lo que va a hablar con su boca es porque lo vive, porque lo ha vivido, porque lo ha experimentado y ha sabido resolver. Entonces la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces, una manera de cómo saber si tengo un buen consejero, si es un buen posible consejero, es su vida, su estilo de vida, su testimonio. El segundo es que siempre la base de ese consejero o esa consejera sea la palabra de Dios para guiarte. En otras palabras, ¿qué me dice la Biblia frente al conflicto que tengo, frente al problema que tengo? Entonces, ¿por qué, iglesia? ¿Por qué es bueno que ese consejero sea bibliocéntrico? Porque va a dar no su experiencia, no su vida experiencial como fuente segura, sino que va a tener una fuente segura que es la palabra, y a nivel de haber vivido y tomado esa palabra, la Biblia, como su instrumento para solucionar problemas, conflictos, va a ser experiencia más la Biblia, Biblia más experiencia, va a ser poderoso. Pero experiencia sin Biblia no va a funcionar. ¿Por qué te digo que no va a funcionar? Porque la Biblia es la que tiene vida en sí. La palabra de Dios es la que no vuelve vacía. La palabra de Dios es útil para instruir, corregir, enseñarme. Entonces, si yo no te corrijo, no te instruyo con la palabra de Dios, estoy fallando, porque la Biblia me dice toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir, a fin de que el hombre esté enteramente preparado para toda buena obra. Otro texto muy bueno que tenemos acá, mire lo que dice. A mí me gusta tomar la Biblia, porque si yo estoy hablando que la Biblia es el manual, o mejor, el manual no es el libro que me guía en mi vida, va a ser muy importante yo tenerlo en cuenta en este tiempo. Entonces, mire lo que dice Romanos capítulo 15. ¿Por qué hablo que debe ser una persona bibliocéntrica? ¿Por qué digo que es una persona con conocimiento bíblico? Porque mire lo que dice Romanos capítulo 15, versículo 14. Mire lo que Pablo le dice a los romanos. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos. Romanos 15, 14. Por eso estoy seguro, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podáis amonestaros los unos a los otros.
¿De qué estaba Pablo seguro? Que ellos estaban llenos de conocimiento y de la capacidad bondadosa para poder amonestar a otros. Entonces, ¿cómo saber que tú sepas con su vida, con su testimonio, que es una persona que está llena de bondad, de paciencia, humildad, misericordia, rendimiento, paciencia, para que podamos tener ese posible candidato para que sea mi consejero o esa posible candidata para que sea mi consejero en medio de mi conflicto? Entonces Pablo está seguro y le dice: estoy seguro, hermanos, que estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que pueden amonestar a otros. Hermanos, sin el testimonio no sea tan espiritual. Usted sin el testimonio, sin los frutos, no me diga que usted sabe que esa persona es buena, que tiene una conducta aceptable, que tiene una conducta ejemplar. No, usted lo va a ver por cómo lleva su casa, su familia, su hogar, su trabajo, sus finanzas, todo. Porque por sus frutos los conoceremos. Entonces, como primero, su testimonio. Como segundo, el consejero debe ser bibliocéntrico. ¿Qué dice la Biblia frente a lo que se está presentando? Ese conflicto que hay entre esas personas, ¿qué me dice la Biblia? ¿Cómo resolver ese posible conflicto, esa posible adversidad, esa posible problemática? ¿Cómo la Biblia dice? Si yo empiezo a hablarle, mira, yo lo he hecho así, quizás en tu caso no va a funcionar. Pero si voy a la Biblia, estoy seguro, míreme a los ojos, seguro que le va a funcionar. Porque la palabra de Dios es como espada de dos filos que penetra, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso ella va a confrontar eficazmente. Entonces, lo tercero es: un buen consejero se pone en lugar del que está aconsejando. Ay, hermano, aquí sí me dio un poco de tristeza, porque nos encontramos a veces con ese que le pedimos un consejo como si fuera una persona que nunca se equivoca, hermano. Eso, como decimos en palabras coloquiales de nosotros, eso lo empelota a uno, lo hace pasar una vergüenza. Es que usted. Y yo, ¿a dónde vine? Al lugar equivocado. Como dice la propaganda de la vivienda, que no sé si ha vuelto a salir. Estoy en el lugar equivocado. Entonces, ¿cómo saber una persona que es buen consejero? Aquella que se pone en tu lugar. Aquella que se pone en el lugar del que está aconsejando. No aquella que viene y le dice: es que usted es un hijo del diablo, usted aquello, lo otro. No, iglesia. Ese no va a ser un buen consejero. Un buen consejero va a ser el que se coloca en tu lugar. Te va a comprender. Y eso lo vemos en Gálatas capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué dice? Vosotros que sois ¿qué? Espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, un buen consejero va a tener la característica de como espiritual, como esa persona que la guía suya es el Espíritu Santo, la palabra que fue inspirada por el Espíritu Santo, que en este caso nos está diciendo considerando como a ti mismo. Y esto nos va a ayudar mucho, iglesia. Esto nos va a dar cosas poderosas, ayudas poderosas. Y por eso yo quiero decirte en esta noche, en este culto, en este servicio, ¿cómo resolver conflictos? Te di las pautas de cómo debe ser mi actitud, ¿verdad? Te dije cómo debe ser mi actitud, lo que no debo hacer, cómo saber cuál persona es una persona indicada para ser un buen consejero. Entonces yo creo que esto te ha servido mucho, no quiero alargarlo mucho, porque quiero ser muy proactivo, y más que proactivo quiero ser eficaz en mi mensaje. Y cuando digo ser eficaz, no mucha palabra que te confunda, pero sí lo esencial para que te pueda edificar. Yo sé que esto te va a servir. Si tú estás bien, reprodúcelo en un amigo, una hermana, un hermano, familiares, jefes, que sé, compañeros de trabajo. Reproduce esta enseñanza. ¿Cómo resolver conflictos? No hables de tu experiencia, habla desde la palabra de Dios para que seas un buen consejero. ¿Qué dice la Biblia frente a ese conflicto? Frente al adulterio, frente al egoísmo, frente a la altivez,
frente al orgullo? ¿Qué me dice la palabra de Dios frente a todas aquellas cosas que no nos van a servir, iglesia? Y quiero decirte, iglesia, que necesitamos realmente, iglesia, ser esos buenos consejeros, ser esos buenos hermanos que somos asertivos en lo que hacemos. Somos personas que no vamos a andar, como le digo, haciendo cosas que no nos van a ayudar al final. Yo quiero decirte, hermano mío, que debemos, iglesia, ser esas personas que sabemos buscar en tiempos de aflicción, en tiempos de adversidad, en tiempos de conflicto. Sabemos hacer. Entonces, iglesia, yo te quiero decir con amor que mira lo que dice el Proverbio 10:9. El que camina en integridad anda confiado. Proverbios 10:9 dice: el que camina en integridad anda confiado. Si tú estás haciendo las cosas correctamente, vas a estar bien. Entonces, iglesia, para terminar en esta preciosa noche, quiero decirte, hablamos de pautas, como tú lo quieras colocar allí, cómo resolver conflictos, según la palabra de Dios. ¿Qué me dice la Biblia? Expusimos algunas partes porque hay mucho, iglesia, pero creo que con esto te va a servir para cómo resolver los conflictos. Esto te va a ayudar para buscar un buen consejero. Y un buen consejero tiene algo que se llama dominio. Y cuando uno tiene dominio va a refrenar la lengua para no hablar de esos temas de conflictos con los que no tenemos que hablar. Entonces, iglesia, para que no caigas en las garras de un mal consejero que difame, que coja tu información y denigre de ti, por favor, el primer paso es: ¿cómo sé que una persona es un consejero ideal? Iglesia, quería terminar con una corta oración para que terminemos esta enseñanza. Amado Dios y Padre Celestial, gracias por este tiempo. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias por estos pasos que nos das para cómo resolver conflictos, según tu palabra, según tu consejo. Padre, que esto empiece a reproducirse, que esto crezca, que esto avance, que esto crezca, Padre Celestial. Que estos hermanos que me están viendo en esta noche tomen esto para resolver conflictos, para resolver problemáticas, para ayudar a otros. En el nombre tuyo, Jesús amado. Que la paz de Dios, que la bendición de Dios esté sobre ustedes. Muchas bendiciones. Chao, chao.